Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de la serie Leemos la Biblia en un año. Es nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa desde Génesis a Apocalipsis, avanzando en la lectura día a día. Muchas gracias le damos a la editorial Holman por apoyar la serie Leemos la Biblia en un año. Aquí tenemos la Biblia que estoy leyendo, que es la Biblia de letra súper gigante de editorial Holman, tipografía 16. Muchas gracias a la editorial Holman. Gracias a la editorial CLC, Centro de Literatura Cristiana, por apoyar la serie Leemos la Biblia en un año también, libros que irradian luz y cambian vidas. Y gracias a la editorial Portavoz, que también se ha sumado a bendecir nuestra vida y la serie Leemos la Biblia en un año para avanzar en este propósito. Gracias a la editorial Portavoz también. Hoy vamos a leer el capítulo 14 y 15 en la lectura del día de hoy del libro de Levítico. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias, Dios. Amén. Y así leemos el capítulo 14, que sigue el hilo conductivo de todo lo que era el tratamiento de los supuestos casos de lepra que había en el pueblo o en objetos. Y dice así el capítulo 14. Habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre las aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purificara lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio. Y después entrará en el campamento, y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. Y el día 8º tomará 2 corderos sin defectos, y una cordera de año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, y un loc de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa, y el loc de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo el sacerdote tomará del loc de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en la mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová.
Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Y así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y 1/10 de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un log de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos, según pueda. Una será para expiación por el pecado, y el otro para holocausto. Y al 8º día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el log de aceite, y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tienen en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá el aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, para reconciliarlo delante de Jehová. Asimismo, ofrecerá 1 de las tórtolas y 1 de los palominos según pueda, uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto, además de la ofrenda, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley para que el que se hubiese tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fue la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes de que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla. Y examinará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Al 7º día volverá el sacerdote y la examinará, y si la plaga se hubiese extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y harán raspar la casa por dentro alrededor y derramarán fuera de la ciudad, en lugar inmundo el barro que rasparen. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y fíjense cómo nos da la realidad, los datos, la evidencia de cómo eran las casas en aquel momento, de barro y de piedras, ¿no? Por ende, allí sacamos esa conclusión. Versículo 43. Y si la plaga volviere a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará. Y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera del campamento fuera de la ciudad, al lugar inmundo. Y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar, será inmundo hasta la noche. Y el que durmiere en aquella casa lavará sus vestidos, y también el que comiere en la casa lavará sus vestidos. Mas si entrare el sacerdote y la examinare, y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta,
el sacerdote declarará limpia la casa porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana e hisopo, y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes, y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces. Y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña y de plaga del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuándo es inmunda y cuándo limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Y así terminamos lo que sería tocante a la lepra específicamente, aunque ahora en el capítulo 15 veremos que hablará de otras impurezas físicas. Ya lo vamos a leer, pero quiero aclarar esto. Fíjense que aún en objetos en ese tiempo Dios mandó que se purificara también con sangre y agua. ¿Vieron? Sangre y agua. Y uno dice así, como diciendo, bueno, se lava con agua, pero también con sangre se purifica y se declara limpia una casa por medio del sacrificio. Y uno recuerda, por supuesto que esta es una opinión mía, por favor, uno recuerda que cuando Cristo murió, y allí le clavaron una lanza en el costado, allí salió de su costado sangre y agua. Sangre y agua, sangre y agua. Y uno dice, wow, ¿por qué salió sangre y agua? Bueno, una de las explicaciones tranquilamente es que Dios estaba purificando la relación y restaurando la relación del hombre pecador con Él mediante agua y sangre, ¿no? Y como bien lo enseña la palabra. Por supuesto, podés dejarnos tu opinión al respecto en los comentarios, pero el sacrificio de Cristo nos reconcilió con Dios. Eso sí, ponerlo en el comentario para entender un poco el contexto aplicado a Cristo. El sacrificio de Cristo nos reconcilió con Dios. Y eso lo vemos también en el libro de Levítico, viendo cómo en la antigüedad se purificaba, se daba sensación de limpio, se daba también la declaración de limpio, de purificado, se reconciliaba con Dios y con el pueblo, a la gente, los objetos, las personas, etcétera, 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 mediante agua y sangre, allí con estos rituales. Lo mismo con Cristo y nosotros. Vamos a leer las impurezas físicas que se declaran en el capítulo 15 del libro de Levítico. Dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Hablad a los hijos de Israel y decidles: cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo. Por eso cuando tenían relaciones sexuales eran inmundos luego por un tiempito, ¿no? Y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o sea que deje de destilar a causa de su flujo. Él será inmundo. Toda cama en la que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre la que se sentare será inmunda. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tuviere flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre la que cabalgare el que tuviere flujo será inmunda. Cualquiera que tocare cualquiera cosa que haya estado debajo de él será inmundo hasta la noche. Y el que la llevare lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche.
La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Cuando se hubiere limpiado de su flujo el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en aguas corrientes, y será limpio. Y esto de aguas corrientes, déjenme explicarles, era un río, ¿me explico? O sea, ir a un río donde el agua no se queda estancada, sino que está corriendo, es agua corriente, así se dice, ¿no? Entonces, el 8º día tomará 2 tórtolas y 2 palominos, y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará el uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto, y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre el cual cayere la emisión de semen, se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche. Y cuando el hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua, y serán inmundos hasta la noche. Aquí da un poco más de detalle, ¿no? Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. ¿Por qué? Porque eran normas sanitarias, simplemente normas sanitarias, y aquí equivale o a un flujo de sangre como la menstruación en la mujer, o cualquier otro, flujo de sangre o flujo de semen por fuera de lo normal. Aquí incluye eso en este capítulo, ¿no? Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama en la que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, que es la menstruación, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Y allí recordamos, y ustedes también deben recordar si ya han leído la Biblia, a la mujer que tenía flujo de sangre que se encontró con Jesús. Era una mujer que por su flujo de sangre continuo durante 12 años, fue declarada inmunda a causa del flujo de su sangre. Y con todo lo que eso conlleva a nivel social también. Ser inmundo es ser apartado de la sociedad también. Dice el versículo 26, toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo, la mujer con flujo de sangre, le será como cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare estas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas y 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para que la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. Y hasta aquí la lectura del día de hoy. En el próximo video seguiremos avanzando en el capítulo 16, 17 y 18. Muchas gracias por seguir la lectura de la Biblia y también por aprender juntos cosas que vamos viendo a medida que vamos avanzando en la revelación de Dios en su hermosa y edificante palabra.
Le damos gracias a la editorial Holman por apoyar la serie Leemos la Biblia en un año, teniendo aquí la Biblia de letras súper gigante, una lectura muy agradable que tenemos aquí con nosotros. Gracias a la editorial Holman. Gracias también a la editorial CLC, Centros de Literatura Cristiana en Colombia y tantos países del mundo, distribuyendo materiales que irradian luz y cambian vidas. Y también gracias a la editorial Portavoz, tremenda editorial que también apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Muchísimas gracias por estar ahí y por apoyar la lectura de la palabra de Dios. Será hasta el próximo video, pero no te vayas de decilo conmigo, sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!